Nosotros, dirigida en el año 2001 por Alejandro Amenábar, es un estremecedor cuento gótico que supuso el mayor éxito del cine de terror español dentro y fuera de nuestras fronteras. Hoy además podremos disfrutarla en su versión original en inglés con subtítulos en castellano. Y extras de Ana Serret, ganador del último Goya al mejor cortometraje documental, es un emocionado homenaje a todos aquellos actores sin frase que también hacen posible el cine. Gracias por acompañarnos. Esto es Versión Española. Hola, buenas noches a todos otra vez. Bienvenidos otro viernes más a Versión Española. Como siempre, os presento a los invitados del programa de hoy. Alejandro Amenábar, buenas noches. Muy buenas. Bienvenido otra vez a Versión Española. Ya has pasado por aquí... Dos veces. ¿Dos Esta veces? es la tercera. Exacto. Hoy vienes como director, guionista y compositor de la banda sonora de la película. Casi nada, o sea, como creador absoluto de los otros. Habría muchísimas cosas que decir de Alejandro Amenábar, porque pese a su juventud, ocupa ya un lugar importantísimo en la historia de nuestro cine. Con solo 4 títulos a sus espaldas como director, se ha convertido en un especialista en batir récords de taquilla y en cuestión de premios, y no solo aquí, sino en todo el mundo. Con su ópera prima, Tesis, logró asustar a media España y arrasó en los premios Goya. Después, con su segunda película, Abre los ojos, confirmaba su habilidad para el suspense y nos demostraba que conocía perfectamente los resortes para dirigir el mejor cine fantástico. Después dirigía Los Otros, la película de la que hoy vamos a hablar largo y tendido, que fue su primer gran éxito internacional. Y por último, su última película hasta el momento, Mar Adentro, que fue un suceso tanto aquí como en el mundo entero y que le mantuvo muy ocupado recorriendo el planeta a lo ancho y a lo largo recogiendo premios. De Venecia al Oscar de Hollywood, pasando por los Goya, los Globos de Oro y los premios del cine europeo. Dios mío, qué presión. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? No, pues no te creas, nunca, por lo menos no lo veo así, la presión ante lo que he hecho, sino ante lo que quiero hacer. Siempre es, igual a lo mejor es autopresión, pero nunca me sugestiono por las pelis anteriores. De hecho, para mí un proceso de empezar una película nueva es olvidarme completamente de la anterior. ¿Y lo has conseguido? ¿Estás ya Bueno, en ahora marcha? como estamos volviendo a Los Otros, pero... Estás en regresión. Sí, no, pero ahora llevo una buena temporada, como digo yo, en barbecho, para sacarme de la cabeza Mar Adentro, porque es verdad, no solo Mar Adentro, sino eso, toda la promoción de Mar Adentro la tenía aquí, y para mí es muy difícil concentrarme en varios proyectos a la vez, es decir, hasta que no termino uno no empiezo a pensar en el siguiente. Y ahora estoy empezando ya a adentrarme en el próximo. A despegar. O a sumergirme. Pone así, pero no piensa decirme absolutamente nada. Ni yo voy a insistir, respeto total. Fernando Bobaida, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido a Versión Española. Tú sí vienes por primera vez. Por primera vez, Me sí. hace mucha ilusión porque después de tantos años hay muy poca gente que viene por primera vez. Sí, pues yo por primera vez. Así que te hago fiestas completamente. Fernando es el productor, junto a José Luis Cuerda, de la parte española de la película, que luego veréis que el proceso de producción de Los Otros es mucho más complejo. Es el actual director general de Soge Cine y tiene una vasta experiencia tanto en el campo de televisión como en el cinematográfico. Entre las películas en que ha estado involucrado como productor, pues tiene varios éxitos para el cine español, tan importantes como Lucía y el sexo, de Julio Medem, La gran aventura, de Mortadelo y Filemón, de Javier Fesser, Intacto, de Juan Carlos Fresnadillo, La lengua de las mariposas, de José Luis Cuerda y, por supuesto, el gran suceso que ha sido Mar Adentro. Con este historial da la sensación de que tienes la lucidez, la intuición o la fórmula mágica para poder detectar el proyecto que te traen y que va a funcionar. O quizá tu sello de producción hace también que esas películas funcionen. ¿Qué tienes ahora entre manos? Porque a lo mejor podemos intuir un nuevo éxito para nuestro cine. Pues vamos a estrenar dentro de poco Segundo Asalto, que va al Festival de Valladolid, y a principios de año estrenaremos Volando Voy, que la dirigió Miguel Albaladejo. Y estamos iniciando una serie de producciones, El camino de los ingleses, que dirigirá Antonio Banderas, Cándida, que la está rodando en estos momentos Guillermo Fesser, Caótica Ana, de Julio Medem, y Fernando Colomo dirigirá su próxima película, que es El Próximo Oriente, que la empezamos a rodar dentro de un par de semanas. Pues hay que estar muy atentos a todo esto que nos ha dicho Fernando, porque suelen ser los proyectos que funcionan, es así. Pues muchas gracias a los dos por estar aquí.
para vivir esta regresión y volver a revisar los otros, esta vez con la complicidad del espectador de Versión Española. Es una película que fue muy importante en vuestras carreras y que además conectó con público del mundo entero, lo cual es una cosa, pues bueno, pues casi un milagro, ¿no? Los otros es una historia de fantasmas en la que lo más importante no son los sustos, que por supuesto los tiene, sino las relaciones entre los personajes y las emociones que estos personajes consiguen transmitir al espectador. No sería exagerado decir que estamos ante una de las películas de terror más humanas de la historia del género. Un cuento gótico que desde luego nos hace temblar, pero también es capaz de conmovernos. Desde el comienzo, el talento de Alejandro Amenábar para dibujar imágenes era imparable. Su tercer largometraje supone su consagración definitiva en esa élite de autores de los cuales se espera con impaciencia su siguiente trabajo. Los Otros abre una puerta de calidad, convirtiéndose en la película más taquillera del cine español. Silence is something that we prize very highly in this house. That is why you will not find a telephone, a radio, or anything else that makes a racket. Una historia sólida e inteligente propició un proyecto ambicioso que contó con un solvente reparto internacional encabezado por Nicole Kidman. Tom Cruise y Miramax fueron los socios americanos de una producción que permitió un amplio reconocimiento fuera de nuestras fronteras. They're still half asleep. What sweet little children. Well, what do you say? How do you do? How do you do? Una casa aislada sumida en una densa niebla. Puertas que se abren y se cierran. Personajes misteriosos entre una penumbra permanente. Los Otros consigue rentabilizar las convenciones del género fantástico e ir más allá. Why have you opened the curtains? It wasn't me. Who was it then? It was Victor. He's been doing it all night. Charles? Grace. They said there was no hope. They said I should give you up for dead. They say a lot of things. Planificación elegante y sobria, utilización medida de los códigos sonoros y musicales del horror, pocos personajes y una sola localización. Amenábar extrae el máximo de lo mínimo. Mummy, I won't ask forgiveness for something I didn't do. You told your brother that there was someone else in the room. There was. You're lying. I am not! Un guión preciso y original, un magnífico casting y dirección de actores. La maestría con el manejo de la penumbra de Aguirre Sarobe, un cuidado exquisito en la ambientación. Todos estos ingredientes y algunos más convierten a Los Otros en un clásico imprescindible de nuestro cine fantástico. I think that sometimes the world of the dead gets mixed up with the world of the living. La espectacularidad y el efectismo quedan en un segundo término. Los Otros indaga en los verdaderos mecanismos del miedo. Nos revela cosas mucho más estremecedoras de la vida que de la muerte, poniendo el verdadero foco en lo escalofriante de ciertas reacciones humanas. Habla más de nosotros, los vivos, que de los otros. Una película de fantasmas clásica y respetuosa con la tradición, pero a la vez distinta y rompedora. Yo empezaría por el principio, preguntándote cómo empezó todo y cuáles fueron los temores que te inspiraron la historia. Pues un poco empezó todo en mi niñez, porque a mí desde niño siempre me ha gustado imaginar historias de fantasmas, me gustaba escribir y
Y luego, curiosamente, cuando pasé a los cortometrajes, eso evolucionó a otro tipo de historias. Acabé haciendo tesis, que no es una historia en la que entre lo sobrenatural. Luego Abre los ojos, donde ya entraba la especulación con la ciencia ficción y tal. Y Los otros fue para mí literalmente una vuelta a la niñez, a las cosas que yo era un niño muy miedoso, a todo lo que me asustaba y a las intrigas que me montaba con casas encantadas, etc. Y yo creo que nos hemos sentido identificados los espectadores de todo el planeta con esos miedos de la niñez, vamos, en esta película. ¿Qué sensaciones recuerdas del momento en que leíste el primer guión? ¿Qué tipo de película pensaste que tenías entre las manos? Pues yo recuerdo que leí el guión en Santiago de Compostela, porque estaba allí en un viaje, por un rodaje, y lo leí en la habitación del hotel solo, y la verdad es que me asusté muchísimo. En ese momento era muchísimo. El guión estaba escrito en castellano, para rodarse en castellano, y se llamaba La Casa. Entonces, a partir de ahí, pues empezamos a hablar con Alejandro, José Luis y yo sobre la conveniencia de rodarlo en inglés. Ese fue el inicio de un proceso que duró 3 años. Exacto, sí, que escribiste esa primera versión 3 años antes de que se rodara. Y en principio era un proyecto pequeño, fácil de controlar, todo se iba a rodar en un mismo decorado, en una misma localización, como ha sido, una casa. ¿Qué circunstancias se aliaron para lo que en principio iba a ser una producción española al uso, terminara siendo una coproducción entre Hollywood y España muy poco habitual para nuestro cine? Bueno, pues ahí yo creo que fue clave esa conversación que tuvimos con José Luis Cuerda, Fernando y yo, donde me convencieron de que esta historia tenía más sentido en un universo anglosajón que en un universo latino, porque de hecho la historia original no transcurría ni siquiera en España, transcurría en Sudamérica. Yo soy nacido en Chile y había hecho un viaje unos años antes, había ido hacia el sur y me había llamado mucho la atención de que toda la zona del sur es casi como el centro de Europa, incluso está lleno de alemanes, de suizos, el tipo de construcciones. Entonces mi historia transcurría en Latinoamérica. Y ellos me convencieron de que era mejor hacerla en inglés directamente, en un ambiente anglosajón, la casa victoriana, el ama de llaves, etcétera. Y sobre todo nos eliminábamos la posibilidad de que otros hicieran el remake, estábamos nosotros haciendo ya directamente la versión americana de la película, si quieres, que siempre siguió siendo, evidentemente, una producción española. Ha habido alguna vez que has comentado, que me hace mucha gracia, que el propio José Luis Cuerda, que es completamente antiimperialista y ni siquiera habla inglés, fue el primero que insistió en decirte esto tiene que ser. Sí, yo creo que, hombre, era un paso arriesgado porque sabíamos que entrábamos en otro mundo y a mí me daba mucho miedo pecar de ambiciosos, ¿no? Pero es que es verdad, es que la historia tenía más sentido. A mí me daba miedo también el lado de la religión, que para mí era muy importante en la historia, conservar toda esa visión de la Virgen, toda la religión católica, y me daba miedo que al pasarlo al inglés hubiera problemas, pues la religión anglicana, etcétera. Entonces luego fue una labor de documentación para asegurarnos de encontrar el territorio, que en este caso fue la isla de Jersey, donde podía convivir perfectamente, podías encontrarte una mujer con un acento británico perfecto y que es católica. Claro, de todas formas, en el momento en el que se decide rodarla en inglés, vamos, la concepción era de película destinada al mercado europeo, relativamente pequeña, por el guión. La producción podía ser muy contenida, aspirábamos a actrices europeas. Lo que pasa es que yo creo que tuvimos la inmensa suerte, suerte y luego el talento de Alejandro como guionista. Alejandro había escrito y luego dirigió Abre los ojos y Tom Cruise encontró ahí un vehículo para interpretar al personaje principal. Y en este caso se produjo esa conexión con Tom Cruise, el guión llegó a Nicole Kidman y la verdad es que en los dos casos, tanto en Abre los ojos como en los otros, Alejandro había escrito vehículos para actores importantes, maravillosos, ¿no? Y eso es lo que permitió que la producción diera un salto. Al entrar Miramax, Tom Cruise y Nicole Kidman Sí. ya cambió de rumbo completamente, ¿no? Y se convirtió en esa... Sí, fue lo que digo, el salto al Atlántico. Claro. Y sabíamos un poco que el viaje iba a cambiar en el sentido de que ya no éramos tan dueños de nuestro destino, porque Nicole estaba comprometida con Moulin Rouge, que iba a empezar a rodar, entonces sabíamos que había que esperar más de la cuenta. Luego Moulin Rouge se retrasó aún más, ella tuvo un accidente en la rodilla, ahí fue la espera, a mí casi me mató, espera de 2 años casi, ¿no? Claro, es verdad. Luego te preguntaré más en profundidad Sí. qué provocó este accidente en la rodilla de Nicole Kidman Sí. y más cositas sobre el rodaje. Sí, luego Pero te yo hablaré creo- del cóndilo interno, si quieres. Exacto. Luego os hago más preguntas más anecdóticas y más en profundidad con la complicidad del espectador. Yo creo que no habrá nadie que vea la película por primera vez,
pero de todas maneras verla por segunda vez es un placer y sobre todo porque la vamos a ver en versión original con subtítulos en castellano, que sabéis pues que es una cosa muy, muy importante, muy valiosa y muy poco habitual, ¿no? Y yo creo que está muy bien, aunque comentábamos antes de que el espectador estuviera presente que realmente la versión doblada de esta película también está fenomenal y la dirigiste tú también, ¿verdad, Alejandro? Sí, bueno, yo estuve supervisando, la dirigió Rosa, no me acuerdo ahora el apellido, Bueno, pero estabas ahí presente. Sí, en EXA. Y yo estaba supervisando, tampoco quería meterme mucho, queríamos respetar el tono estándar que siempre tiene un doblaje, pero intentar ajustarlo lo más posible a lo que habían sido las voces originales, y yo creo que quedó realmente bien. Pero bueno, siempre es un lujo poder ver la película o oírla en su versión original. Pues vamos a pasar a verla, si os parece, Estupendo. y luego ya os preguntamos un montón de cosas. Vamos a pasar un poco de miedo, que está muy bien. Ha llegado el momento ya de ver la película. Antes os recuerdo, como siempre, que estamos en la 7ª edición ya de nuestro concurso de cortometrajes versión española SGAE, que tenéis las bases, como siempre, en la página web y que el plazo para que nos enviéis vuestros trabajos termina el 31 de diciembre. Vamos a asomarnos ya a este universo que propone Alejandro Amenábar. Sus imágenes tienen la elegancia absoluta de un maestro de la fotografía como es Javier Aguirre Sarobe, y la película se encuentra muy lejana a la pirotecnia que suele imperar actualmente en el cine fantástico. Repito que nos sentimos muy orgullosos de que sea una versión original con subtítulos en castellano en este prime time de la 2 y por primera vez en una televisión en abierto. Vais a poder disfrutar pues, de las voces originales de ese elenco tan importante de actores, un elenco internacional encabezado por Nicole Kidman. Que lo paséis muy bien o muy mal. Nos vemos en un rato. Un final que arroja luz sobre toda la historia, que nos permite entender los misterios de la casa. Aquí seguimos en el plató de versión española con los responsables de esta joya que acabamos de ver. Alejandro Amenábar, buenas noches otra vez. Muy buenas. Fernando Bovaira, buenas noches. Bueno, menos mal que aquí hay luz para veros las caras, porque yo no me acostumbro. Cada vez que veo la película me muero de miedo. Con ese final, un final estremecedor pero esclarecedor al mismo tiempo, que ha sido uno de los más sorprendentes del cine de los últimos años. Como tú has dicho alguna vez, un relato gótico de fantasmas suele terminar con una lucha entre el bien y el mal, con una conclusión, con una moraleja. Tú querías hacer algo distinto. ¿Qué buscabas tú para el golpe final de esta película? Bueno, en realidad es una de las primeras cosas que tuve claras cuando empecé a dar vueltas a una historia de fantasmas que me apetecía hacer, era cómo darle la vuelta a todo esto. Entonces, para mí el final significaba muchas cosas, pero básicamente la gran sorpresa final para la protagonista y sus hijos, que es descubrir que son ellos los fantasmas, supone un salto en ese personaje. Ella tiene que replantearse muchas cosas, tiene que replantearse todo lo que hemos estado viendo a lo largo de la película. Hablo incluso desde un punto de vista moral, cómo es la educación que ella le está dando a sus hijos, cuáles son sus creencias, y esa especie de planteamiento final donde evidentemente hay algo muy, muy claro, que es que ella no sabe dónde está, pero precisamente es el hecho del que no sepa dónde está. Para mí era la clave de ese final. En las historias góticas pues solemos encontrar con esa lucha final, bien, mal, cielo, infierno. Para mí ellos están en ese limbo perdido, no saben dónde están, y ese no saber para mí es la clave de la película, si quieres la respuesta final de la película, no lo sabemos. Y en el desarrollo de guión, ¿tú necesitabas tener el principio y el final? ¿Necesitabas tener claro el final de esta historia para...? Generalmente suelo tener claros los finales. En el caso de Mar Adentro, por ejemplo, pues evidentemente tenía el final. No me pasa en el caso de la próxima película, no lo tengo nada claro. Pero en el caso, sí, en el caso de los otros, muy pronto vi que esta historia terminaba con ella descubriendo que estaba muerta, y me ayuda a ir planteando todo. Yo, desde luego, cuando escribo, suelo tener una escaleta o un tratamiento muy, muy elaborado de la historia. Necesito saber dónde voy. ¿Hacia dónde vas? Sí. Fernando, era muy importante que el espectador no supiera el desenlace. ¿Cómo os las apañáis para que esto se mantenga en secreto? Fue un rodaje muy blindado, pero la verdad es que el público iba bastante virgen a ver la película. Esa fue mi experiencia, desde luego. Mira que es difícil. No sé cómo os las apañasteis para mantener el secreto. Bueno, pues por las circunstancias de la producción, también por la involucración de Nicole y de Tom Cruise, tuvimos que llevar un rodaje, digamos, en
en secreto, con poco acceso de los medios, bueno, ningún acceso de los medios a rodaje, y sí que teníamos muy claro que ese punto de giro final en el clímax no podía desvelarse, porque si veías la película ya conociendo eso, pues yo creo que veías una película completamente distinta a la que Alejandro había escrito. Entonces pusimos muchísimo empeño en jugar con ese twist final, aunque luego en la resolución la película es un drama de terror y Alejandro dedica al final más a la parte dramática, ¿no? A esa mujer Sí. que encuentra la luz de alguna manera. Yo creo que temáticamente la película habla también sobre la intolerancia, ¿no? De todas formas es curioso porque cuando yo escribí el guión en el 98, evidentemente era un final muy sorprendente, a todo el mundo le sorprendía, y 2 años después, cuando ya estábamos empezando a rodar los otros, se estrenó El Sexto Sentido. Entonces, vino El Sexto Sentido y luego vino una película que se llama El Arte de Morir, de Armero. Entonces, especialmente en España, la gente ya había visto un final en el que los protagonistas descubrían que estaban muertos. Entonces pusimos especial cuidado mientras rodábamos la película y mientras la montábamos. Alguna vez tú decías, el público era virgen, sí, pero no, porque ya había visto, ya estaba acostumbrado a esa sorpresa. Y no queríamos que incluso siguiera siendo una sorpresa. Es decir, que la gente viera la película, no lo viera venir y que cuando lo viera venir no decepcionara a los espectadores. Y bueno, esto lo comprobamos luego testando la película tanto aquí como en Estados Unidos. Queríamos saber si había afectado el hecho de que hubiera ya uno o dos finales semejantes. Y ya que lo apuntas, ¿cómo fue esa experiencia de testar la película en Estados Unidos antes de estrenarse? Porque supongo para ti era una cosa nueva y no sé hasta qué punto te sientes vulnerable ante esas opiniones o cómo puedes marcar distancia con tu criterio. Yo creo que es muy interesante, lo que pasa es que no debe ser la Biblia, tiene que ser orientativo. Y yo, de hecho, a partir de entonces, Mar Adentro, hemos vuelto a testarla aquí en España. Y creo que está muy bien, porque sobre todo el test era una imposición de la distribuidora en Estados Unidos, puesto que la película se iba a estrenar antes allí, y nos curamos en salud y testamos primero la película en España, a ver cómo era la reacción. Y cuando ves que hay sobre todo reacciones que son iguales aquí y allí, entonces tomas nota. Había una secuencia, por ejemplo, de sexo entre el personaje de Grace, Nicole y su marido, y no gustaba ni a los espectadores de aquí ni a los de allí. Digo, pues eso es una clara señal de que esa secuencia te la tienes que llevar. Pero luego había otras cosas donde creo que no había que ceder. Entonces ahí está el punto justo, saber hasta dónde te ayuda y dónde se convierte ya en una pesadilla y acabas haciendo algo que no quieres hacer. De todas formas, los tests que en Estados Unidos se hacen prácticamente para todas las películas, o sea, son un arma arrojadiza también por parte de los estudios frente a los creadores. Sí, yo lo veo un poco y de en peligro. alguno de los tests yo creo que se utilizó como arma arrojadiza. Y es gente de Hubo todo un primer tipo. test en Los Ángeles que los resultados fueron muy buenos para una película además que ni estaba mezclada ni tenía acabada la imagen. Pero hubo un último en Londres donde yo creo que hubo una cierta manipulación para lograr unos determinados resultados. Ajá, que eso también está, ¿no? Pero normalmente es gente de todo tipo. ¿Quién ves público normal? Sí, se contrata haces un muestreo y entonces se contrata una empresa que se dedica a esto y en el caso concreto de Estados Unidos, yo además no me lo esperaba, pero fue cuando nos plantamos ahí en Los Ángeles, nos llevaron un cine de estos de los grandes centros comerciales Century con City, sí. 500 personas allí con las palomitas a ver una película que no estaba terminada. de Dios hecho. mío. Y la gente no sabe lo que va a ver. Claro. Y es duro ver una película sin terminar, ¿eh? En principio ni se saben supone que hay el que saber título, verla. No, bueno, también eso, digamos que había que premezclar la película, es decir, no era un montaje tal como lo ves muchas veces tú, sino que hay que currarse un premontaje para que lo vean los espectadores, pero bueno, desde luego la música no era la definitiva, Claro. etcétera. Y luego ellos les reparten unas cuartillas, te pasan a ti todo ese material para que te lo revises si quieres. Te calculan los porcentajes allí mismo, en la sala, de si ha gustado, si no ha angustia, gustado, por si la van a Dios. recomendar. Y luego se hace un coloquio entre público seleccionado al que tienes que asistir allí de incógnito y ves lo que la gente dice de la película. Bueno, Sí, pero vamos, el resumen, lo que quieren extraer de ahí es si la van a recomendar o no la van a recomendar. sí. Esa es la pregunta clave. Esa es la pregunta ¿Recomendaría clave. usted esta película? Sí, seguramente. Ajá, Sí. ajá. Bueno, Y los qué resultados fueron interesante. buenos, del primer test. Ajá, ajá. Es una película que recupera un poco el cine de miedo clásico, más austero, que pone mucha atención a los silencios, a los pequeños sonidos que provocan los mismos personajes. Los fantasmas son humanos, son cercanos.
Ahora ya sabemos que ha sido un éxito a nivel mundial y ahora es fácil opinar, pero en su momento era un riesgo plantear una película contracorriente cuando todas las demás de este género son una especie de cúmulo de efectos especiales, de trucos y de ruido. Yo creo que era una película de género, terror, que siempre funciona. Era una película sofisticada, inteligente y cayó en manos de los hermanos Weinstein. Alejandro tenía muy claro lo que quería hacer, y la historia que quería contar y cómo quería contarla. De hecho, no sé, yo recuerdo, por ejemplo, que las propuestas de casting que teníamos de los Weinstein nos sorprendían realmente. Por ejemplo, Johnny Depp lo sugirieron como marido, estaba también Kathy Bates para hacer el personaje de Mrs. Mills, y Alejandro tenía muy claro cómo quería hacer esta película y cómo quería contarla. Siempre había una cierta tensión por parte, sobre todo, de Bob Weinstein, en llevar la película hacia el territorio de los sustos, que dice él, ¿no? Bob Weinstein y Harvey Weinstein, bueno, Sí. son los dueños de Miramax, que ya no existe, que en este momento, o sea, con nuestra película iban a distribuir la película en Estados Unidos. De ahí se generaban tensiones en la dirección que tenía que llevar la película, pero Alejandro yo creo que consiguió llevar adelante su visión de la historia que había escrito, vamos. Yo creo que había que llegar al punto justo cuando veíamos que se estaba involucrando gente y gente seria de Hollywood, de coger qué es lo que nos interesa. ¿Nos interesan los Weinstein para distribuir esta película? Pues sí, han distribuido mucho cine europeo y la verdad es que en lo suyo creo que son los mejores. Nos interesa tener a Tom apadrinando este proyecto y poniendo toda su energía, pues yo creo que también nos interesa tener a Nicole, por supuestísimo. Sí. Entonces era coger eso que sí queríamos y bueno, pero no, por ejemplo, no llevarnos al rodaje a Estados Unidos. Para mí era importante trabajar con el mayor equipo español, rodar aquí en España para preservar la intimidad de la película, no correr a hacer el viaje a Hollywood, sino dejar parte de la película para Albacete, ¿no? Para este terreno, para que pudiéramos un poco controlar también. Es que era una fórmula bastante poco habitual, ¿no? Porque para aquí era una película, una superproducción, para allí seguía siendo una película pequeña, Nicole Kidman tenía que asumir que venía a rodar cine europeo, Sí, sí. etcétera, etcétera. Entonces se controló todo desde Sogecine, la parte creativa, pero durante el rodaje, también en el proceso de rodaje, también fue un poquito delicado Sí, es decir, hombre. respecto a la parte creativa de Alejandro, hubo que proteger Sí. sus Ese yo, intereses. vamos, si resumiera la batalla que supuso esta película, porque al fin y al cabo estabas confrontando dos mundos muy distintos, cada Claro. uno con su cultura, ¿no? El Hollywood y la industria europea o española. Pues yo creo que se centraría en preservar la visión creativa del director, ¿no? Esa ha sido la batalla principal. En Hollywood, como dice Cuarón, estás tú en la ducha cantando, estás cantando tu canción y de repente empiezas a oír voces a tu alrededor que van cantando tu misma canción, pero tú llega un momento que no sabes qué canción estás cantando. Claro, claro. Y aquí lo que queríamos es que Alejandro cantara su canción. Y tu canción, según he leído estos días, era sobre todo un sello de contención y sencillez en todos los campos de la película. En la interpretación, en la fotografía, en el vestuario, en la dirección artística, en todo. ¿Eso es lo que a ti te aterroriza como espectador cuando te sientas en una butaca a ver cine de terror? Sí, yo creo que, bueno, se dice muchísimo, pero que es verdad que el terror es, cuanto más sugerente, pues es más impactante. Y yo creo que todo el misterio y el género de terror está relacionado con no mostrar claramente a los espectadores. Entonces en esta película tenía todos los ingredientes porque estábamos jugando con la luz, o más bien con la oscuridad, un elemento para mantener todo ese espacio en penumbra. Y para mí muchas veces ver en terror es peor, es peor. Y luego también sí es verdad que me pedía, al principio pensaba un poco en un universo tipo Wells, y luego pasé una cosa más sencilla, más esquemática en toda la planificación. También el hecho de que fueran tan pocos personajes lo iba llevando la historia hacia la sencillez en la puesta en escena. Yo creo que es cuanto más sencillo, más efectivo y más elegante. Por eso es lo que da terror, que los fantasmas son humanos y son muy cercanos. Entonces realmente no hay que irte a hacer excesivo ruido, ¿no? Esa identificación con ellos, con sus emociones, además son personajes perfectamente trazados y la identificación con ellos es lo que te deja completamente aterrorizado. Tú has hablado alguna vez de puntos de referencia, pues como Otra vuelta de tuerca, Henry James, de La noche del cazador, al que has hecho algún homenaje en la película. ¿Cuál es el homenaje? Pues en realidad ya lo hice en Tesis. En Tesis hay un momento en que Ana Torrent y Fele Martínez están caminando por los túneles y él empieza a contar una historia, entonces cruzan el cuadro y ves ahí un sapito y una tela de araña. Y yo recuerdo que había una escena de La noche del cazador cuando los niños escapan y también
tiene un plano de esto, se ve, no sé si es también una rana, y me llamaba mucho la atención, ¿no? Entonces está en Tesis y luego está en Los Otros. Hay un momento cuando los niños escapan que a su vez reproducen un diálogo que ya decían Ana y Fele en Tesis, ¿no? Ay, qué gracia, esas cosas. Y luego al final de la escalera, que a mí, te juro, que me sentí completamente identificada, porque a mí me pilló también de niña, de las cosas que más miedo me ha dado, más terror, se me ha quedado grabado. Sí. Entonces, cuando leí que era una especie de vuelta de tuerca esa historia, dije, claro, sí, al revisar la película. Al final de la ¿no? escalera me marcó muchísimo. Qué miedo de película. Posiblemente sea la película de terror que más me ha marcado. Y me funciona sobre todo muy bien toda la primera parte. Y yo veía que esto era como una vuelta de tuerca sobre esa película. Esa película es la historia de un pianista que descubre un fantasma en su casa, y esto era un poco al revés. Es una mujer con sus hijos que oyen a un pianista, creen que es un fantasma y luego resulta que está todo dado la vuelta. Dada la es ella vuelta. la fantasma. En la versión que querías hacer tú en aquel sur de Latinoamérica, en el sur de Chile, que además es un sur frío, ¿no? Sí, claro. Claro, es un sur en el que hace frío. Era un español neutro, ¿no? No, yo quería jugar con el acento, quería que ella, también un poco era la metáfora de la historia de mi familia. Mi madre es española y viajó a Chile, allí conocí a mi padre y nos tuvo a mi hermano y a mí. Entonces yo quería que la protagonista fuera española y que todos los demás, el ama de llaves, jardinero, tuvieran un acento latinoamericano, pero neutro. Sí que es verdad, no quería asociarlo a Chile o a Argentina, pero que sonara sudamericano. ¿Y la ibas a llamar Graciela? La iba a llamar, se llamaba así originalmente Graciela. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso por las mejores historias de fantasmas que ha dado el celuloide antes de Los Otros y por esas casas misteriosas que nos han helado la sangre antes de que esa tétrica mansión, imaginada por Alejandro Amenábar, envolviera en penumbra a Nicole Kidman. Pocas reacciones humanas hay en la vida real, tan universales como el miedo a la oscuridad, y pocos sentimientos tan angustiosos y paralizantes como la claustrofobia, ese pavor irracional al espacio cerrado. Esa casa no debe ser habitada. Esta casa es mala, mami. En esta casa hay fantasmas. Esta casa trató de matarme. Esta casa nos está destrozando. Listo. Claqueta, escena 24, toma 1. Acción. Las casas encantadas es uno de los subgéneros más fecundos del terror y tiene un reglamento propio que debe ser respetado. Maldita sea. Situar al protagonista en medio de un pasillo en penumbra, de espaldas al supuesto peligro. La imaginación del espectador hará el resto. Se está moviendo, se lo advertí. Para que no vuelva a moverse. The house is destroying itself. Limitar los posibles movimientos del protagonista. Entorpecer su fuga con esquinas, escaleras, muebles y demás obstáculos cotidianos. Usar los ruidos emitidos por una vivienda para transmitir la sensación de un organismo vivo y que los personajes se hallan en sus tripas. Hacer que los objetos se animen solos. Un retrato, un muñeco, una cama, pueden ser los vehículos perfectos del mal. Están aquí. Esta casa lo sabe todo respecto a ti. Vete ahora que puedes. ¡No! Añadir, como no, un fantasma carismático. Hombre, mujer, niño, ser indefinido, de intenciones más o menos perversas. Oye, cariño, estaba pensando... El mal también puede poseer al inocente protagonista. Esto provocará un espeluznante conflicto de sentimientos.
Dios. Dosificar los momentos en que los personajes se benefician de cierta tranquilidad. El susto tendrá que venir en el momento más inesperado. ¿Aún está aquí? Le sugiero que se vaya, señor Winthrop. Por último, aislar de manera convincente la casa encantada y proporcionar a los protagonistas razones poderosas para permanecer allí cuando las cosas comiencen a ponerse feas. Por favor, vámonos, George. Estas casas son proyectos a largo plazo, Cathy. Uno no se larga así como así. Estas reglas son de obligatorio cumplimiento. Consulte las películas mencionadas de este género si quiere tener una noche intranquila. Corta. Yo lo he visto bien. ¿Qué tal en cámara? Precioso. ¿Vale el sonido? Vale, sonido. Positívalo. Estás horrible. Para estar muerto no me siento tan mal. Nos ha quedado claro que los otros no solo se inscriben en una gran tradición fílmica, la de las casas encantadas, sino que ahora mismo es uno de sus títulos más representativos. Y a mí me gustaría hablar de ese protagonista que es La Casa, que es un protagonista absoluto. Como ha dicho antes Fernando, el primer guión se titulaba así incluso. Es impresionante el trabajo de dirección artística que hace Benjamín Fernández. Antes de profundizar en él, concretamente háblame de esta localización, cómo surge, dónde la encontráis y eso. Bueno, La Casa era un personaje más. Tenía que ser, por un lado, un ambiente claustrofóbico, pero a la vez yo quería que aquello se percibiera como algo muy grande, algo en lo que se pueden esconder cosas constantemente en los rincones, y también hizo mucha falta el trabajo de Javier Aguirre Sarobe retratando la penumbra. Y sabíamos que iba a tener que ser en decorado. Todo el exterior, tuvimos la fortuna de encontrar esta casa en Santander, el Palacio de los Hornillos, que pensábamos que nos tendríamos que ir a Francia. En Jersey había una casa que encajaba bastante bien, o incluso en Inglaterra, pero es que encontramos esta que estaba perfecta, ¿no? Cuando la vio Benjamín Fernández dijo, es que la casa perfecta está aquí en España. Pues eso fue un milagro, una prueba de que la película de alguna manera iba por buen camino. Tenía buena estrella. Encontramos la casa, bueno, la encontró Eduardo Chapero. Estuvimos viendo casas en el norte de España, entonces en un rinconcito, en una página, había una foto muy pequeñita del Palacio de los Hornillos. Y la vimos, hicimos un viaje, ¿te acuerdas? Tenía el lago, tenía el lago, todo. lo tenía todo, era como una casa, la casa soñada. Y en Jersey habíamos estado buscando casas, excepto una, ¿no? Que era además de un millonario que no quería cederla para rodajes. No vimos nada. Lo bueno de ver esa casa en Jersey es que nos sirvió para creernos, bueno, esta casa existe. Luego en Jersey está la casa en la que transcurrió esta historia. Pero luego esa casa ahí en Santander, en la provincia de Santander, que era fruto de la osadía de un aristócrata, es de una familia aristocrática que se trajo a un arquitecto inglés a principios del siglo XX para diseñarla, o sea que es algo realmente inaudito, ¿no? Claro. Y luego sí, en función de eso, se hizo el decorado, que ya sabíamos que prácticamente todo el interior sería en decorado, lo rodamos aquí en Madrid, en los estudios El Álamo, y Benjamín estaba muy bien porque Benjamín sobre todo había trabajado en Hollywood, había hecho muy poquitas cosas en España y tenía la capacidad para levantar un decorado así de grande. Y luego tenía, pues yo creo que entendió perfectamente el guión, ese punto justo que tenía que tener, tenía que ser realista, pero a la vez tenía que tener un punto mágico la casa, ¿no? Benjamín, que cuando hiciste el primer contacto con él estaba rodando Gladiator, nada más y nada menos. Estaba ¿no? en Marruecos en ese momento. En Ouarzazate, rodando Gladiator. Sí. El trabajo de dirección artística es amplísimo en esta película, pero ¿recuerdas qué era lo que más te preocupaba? ¿Los colores? ¿Encontrar qué? Sobre todo, bueno, recuerdo que precisamente una de las primeras propuestas de Benjamín había mucha madera y yo estaba de acuerdo en que la casa tenía que tener madera y tenía que crujir, pero no, me parecía que era
insistir demasiado en el tópico de la casa encantada, entonces le propuse desdibujar la madera, entonces dijo, bueno, pues ya estaba todo de grises y darle sobre todo ese tono fantasmal ayuda también, yo creo, con la visión de Aguirre Sarobe, que tiende a decolorar las películas, ¿no? A renunciar al color. Hablamos en algún momento, planteamos rodar la película en blanco y negro, pero habría sido un Si hubiera gran sido riesgo. por ti, en blanco y negro y como si fuera una película de los 40... Sí, esa era un poco la idea, pero recuerdo que me dijo José Luis, dice, eso es supeditar el fondo a la forma, tal, ¿no? Hay que rodarla en color. Y luego, evidentemente, dar con la penumbra. Es decir, como había un montón de secuencias, sabemos que se está jugando con la luz mata, era una idea que teníamos clave, entonces dar ese punto justo a Aguirre de que te pudieras creer que efectivamente estos niños tienen esta enfermedad, no les puede dar la luz, pero tenemos que ver algo, los espectadores, algo así como que se nos ha abierto el iris, ¿no? Y podemos intuir cosas en la penumbra. Ese fue el punto justo. Bueno, el trabajo de los 3 jefes de equipo responsables del diseño de producción, de Sonia en vestuario, de Aguirre Sarobe en fotografía y de Benjamín, yo creo que es impecable. Además, todos van en la misma dirección, ¿no? Por eso la película tiene esa coherencia formal. A veces uno de los problemas que plantea una película así es justamente la verosimilitud, la credibilidad, cuando los espectadores empiezan a dar la vuelta y a pensar sobre lo que han visto. Entonces recuerdo que con el vestuario se planteaban muchos problemas, porque decíamos, bueno, son fantasmas, pero ¿qué hace? ¿Se cambian de ropa? Entonces los vemos con distintos looks, y los fantasmas se ponen pijama. Entonces el trabajo de Sonia, por ejemplo, iba por el lado, decía, sí, se cambian de ropa, pero aunque se cambien de ropa, siempre tienen la misma imagen, la misma apariencia. O sí, algo que he leído yo de Sonia Grande también, como decía, si los criados, su ropa pertenece a 1880, pero está transcurriendo la acción en 1946, no se puede dar pistas al espectador hasta que termina. Entonces ella buscó justo un diseño que es... Tú lo puedes contrastar, es del siglo XIX, claro, pero no es obvio. No es obvio, te lo puedes creer que podrías verlo en el siglo XX. Y con esos de hecho, tonos... solo al final, cuando se descubre, es cuando ves realmente que va vestida del siglo XIX, Mrs. Mills. Claro. Y con esos tonos de los que hablabas, grises y neutros, pues sobresale la cara del actor también, ¿no? Que es que hay veces que es lo único que se ve realmente, las caras de ellos, ¿no? Sí. Hombre, esa iluminación daba problemas de foco. Y el foco fue una preocupación insistente en esta película. Los candiles en movimiento, ¿no? He leído que decías tú que era una de las cosas complejas para Aguirre Sarobe. Sí, se hablaba, Aguirre quería haber instalado pues un candil que iba cableado a Nicole y tal, pero aquello iba a dificultar mucho el rodaje. Entonces se optó por el sistema clásico, lo que pasa es que yo creo que lo resolvieron muy bien, que ella va pasando y se van apagando estos focos, se encienden otros, y luego a Aguirre le encanta tener 100 eléctricos corriendo alrededor, moviendo luces. Es su gran truco, es que mueve las luces en el plano, se las arregla para que tú estás aquí y de pronto haces así. Y yo incluso me ha pasado en planos generales, que de pronto decía, un momento, aquí ha hecho algo, porque estaba Nicole aquí y ahora cuando se ha ido para allá está iluminando ese trozo, mueve las luces realmente. ¿Tú no aparecías en el libro de difuntos? Porque eras el único. Y eso también me ha hecho mucha gracia, porque apareces tú, aparece Mateo y Carlos, sus compañeros de piso, aparece Eduardo Noriega. Hay que buscar mucho, ¿eh? Yo lo comprendo. Yo no me había dado cuenta, claro, ha sido al preparar el programa que ya me he visto. Sí, bueno, empezó en tesis, decidimos salir Mateo y yo, y sabíamos la historia de Hitchcock, evidentemente, que salía en las películas, pasa que luego cortamos la escena y luego decidimos que saldríamos siempre en nuestras películas. Entonces salimos en Nadie conoce a nadie, Mateo, Carlos, que era nuestro otro compañero de piso, y yo aparecíamos entre los muertos, y luego Eduardo se pasó el penúltimo día de rodaje y dijo, ¿a que no me sacas en la película? Digo, ¿cómo que no? Ponte ahí. Le hicimos una foto. Eduardo sale en el cuadro, ¿no? No en el libro de difuntos. Ah, en el cuadro, en el cuadro. Sí. Vale. Es muy gracioso. En esta película era difícil que saliera Alejandro, porque hay muy pocos personajes. No, sí, y tampoco hay figuración. Vamos a ir a una cosa que hemos comentado antes. Yo a mí me gustaría ahora hablar de Nicole y de tu trabajo con ella y cómo trabaja como actriz y cómo se prepara. Y bueno, ensayaste con ella durante 15 días. 10 días. 10 días. ¿Y luego cómo fue el trabajo? ¿Qué tipo de actriz es? ¿Es metódica, es intuitiva? ¿Es como...? A ver, yo creo que es metódica y es intuitiva. Se tenía que meter en la piel. Ella dice que cuando se calzó los zapatos de Grace fue cuando realmente se sintió en el personaje. Como no hubo tanto tiempo de ensayo, pues dimos más tiempo en rodaje. Se plantearon cosas, se replantearon cosas, pero tiene muchísima energía, por un lado, mucha energía, y mucha técnica por el otro.
Entonces mola mucho porque es como que estás conduciendo un Rolls Royce, ¿no? Tú has contado que ella trabaja desde dentro y que Sí. directamente una interpretación desde fuera le parece mala interpretación. Eso Sí. me ha encantado. Sí, ella insistía mucho, quizá también porque ha trabajado en Hollywood y sabe muchas veces qué es lo que se le está pidiendo a los actores y a las actrices. Yo creo que a veces se les pide que sean marionetas. Y ella decía que no había venido a hacer de puppet, no había venido a hacer de muñeco. Lo que sí es verdad que dividíamos un poco. Cuando teníamos escenas de suspense, yo creo que ella confiaba mucho más en un planteamiento a lo mejor de diseño con storyboard, donde yo le decía, mira, tú vienes aquí y ahora miras para acá, etcétera. Y cuando venía una secuencia de interpretación, ella quería un amplio margen de libertad. Y a mí me ha ayudado muchísimo a la hora de enfrentarme. Yo quiero pensar que con los años, por un lado voy respetando cada vez más vuestra profesión y voy respetando lo que es ponerse delante de una cámara y voy dando más libertad. A lo mejor despertar ciertas claves en los actores, pero no estar ahí atenazando. Y esto yo creo que he aprendido muchísimo con Nicole, viendo realmente que a lo mejor si le decía lo que ella quería conseguir en la escena, ayudaba mucho más a que yo consiguiera lo que quería de ella. De todas formas, detrás de ese trabajo intuitivo y de interiorización había también una grandísima preparación. Nosotros nos enteramos después del rodaje que ella tenía una entrenadora de diálogos para poder captar el acento que era necesario durante rodaje. Nos enteramos después de rodaje que tenía además en su casa, cuando llegaba, iba a plató, se levantaba con las 6:30 y terminaba a veces a las 8. Pues cuando llegaba a casa tenía otra entrenadora de diálogos, que además se la costeaba a ella, para seguir estudiando el texto del día siguiente. O sea que había una capacidad de trabajo y una dedicación. Sí, ella tenía una especial obsesión por el acento, porque es acento británico y ella es australiana, entonces tenía que quedar perfecto el acento. Se nos está terminando el tiempo, pero ¿tardasteis mucho en encontrar a los niños, Fernando? Pues la verdad es que tuvimos la inmensa suerte de contar con una directora de casting que entendía a Alejandro y entendía la historia perfectamente, Gina Jay. Es una directora de casting inglesa que pues recientemente ha hecho el último Harry Potter, el prisionero de Azkaban. Y Alejandro podrá extenderse un poco más, pero al niño se le encontró inmediatamente. El niño es como una joya, la niña también, pero es que ese niño es una cosa... Y nos quedamos atascados con la niña. Sí. Nos quedamos atascados con la niña y no encontrábamos a niña y estábamos en el mes de marzo ya para empezar a rodar. Nos hallábamos en mayo, junio, julio, pero había un problema. Sí, porque no encontrabas una niña que tuviera de esa edad y que se le pudiera desplantar, ¿no? Y plantarle cara a Nicole. Era difícil que a la vez no resultara repipi. Entonces yo creo que dimos con una niña que estaba muy bien porque tenía como una especie de energía interior, que va así como por lo bajo, va minando la moral del personaje de Nicole, pero no era la típica niña chillona, repipi, no queríamos llevarlo por ahí. ¿Y te entendiste bien con los niños? ¿Pudiste trabajar bien con ellos? Sí, la verdad que yo era lo que más miedo tenía. Tu admirado Hitchcock no tenía razón en este caso, ¿no? Hombre, quiero decir, es complicado porque sabes que además no puedes emplear el lenguaje. Pero también yo a veces pienso que los actores y las actrices son un poco como niños, entonces hay que... Es verdad. Bueno, en este caso los que eran niños eran más los padres de los niños. Los que daban la lata eran ellos, ¿no? Sí, no los niños, eso es así. Tremendos. Todos los problemas venían alrededor de los padres, no de los niños. Y bueno, sí, los niños además hubo muy buena química entre ellos. Entre ellos. Estuvo muy bien se eso. crearon su mundo y complicidad. Se querían mucho, no hubo rivalidad de ningún tipo, eso estaba muy bien. Es muy importante eso, sí. Pues para cerrar, simplemente, háblanos de la banda sonora, que también tira hacia esa contención que es el sello de la película, el sello creativo. ¿Qué tonos buscabas y de qué instrumentos y efectos te serviste? Me inspiraba un poco en la música clásica de películas de terror que me habían gustado. Recuerdo que Matar a un ruiseñor del Elmer Bernstein es una de las mejores bandas sonoras que he oído. Y quería un poco recuperar ese tipo de sonoridad de los 50, de los 60, que fuera, por supuesto, efectiva. La música es lo que pasa al final, siempre tiene que complementar a la imagen y tiene que ser muy, muy efectiva. Y en este caso tenía que asustar muchas veces, pero también tenía que guardar un lado melancólico a través del personaje de Grace, la historia pasada con su marido. Entonces lo orienté en esos dos lados y recurrí muchísimo a la flauta. Intenté eliminar el piano, que es algo muy típico a lo que
parece que uno tiende por naturaleza, y sobre todo con una película de terror, intenté llevármelo lo más posible y recurrir sobre todo a los solos. Un solo de cello, de pronto un solo de violín, un solo de flauta, porque creo que ayudaban a mostrar más esa soledad, por un lado, de los personajes, esa ingenuidad de los niños, y por otro lado a veces resulta mucho más desangelado y más aterrador tener 4 instrumentos tocando que tener el conjunto de la orquesta. Y se grabó en Londres y con los mejores músicos. Sí, se grabó en Londres con los mejores músicos y la verdad es que mientras estaba grabando los músicos decían, qué música tan buena. Pero yo no estoy tan contento con la de los otros como la de Mar Adentro. Mar Adentro sí que fue realmente divertido, aunque bueno, es de los procesos que más sufro realmente con la música, pero ¿sí? Mar Adentro, porque no estás componiendo, estás poniendo la música a algo o estás provocando otro tipo de sensaciones con la música, y la música de Mar Adentro es música para levantar al espectador, entonces me lo pasé mejor. Es el proceso donde Alejandro tiene dudas siempre, el que es muy seguro, muy solvente, en el proceso de composición musical siempre tiene como una semana de duda. ¿Que te sientes más vulnerable ahí? Pues sí, porque es ya al final del proceso, no quiero cagarla, pienso que todo el mundo lo ha hecho también y a veces supongo que se percibe en la profesión a lo mejor como un intrusismo por mi parte. Lo que pasa es que yo siempre digo que yo empecé en esto del cine casi con la música de cine. Yo fui a ver Superman y me encantó la música, me empecé desde entonces a coleccionar bandas sonoras, ya tenía allí mi organito en casa y mi guitarra y siempre para mí la música de cine, no la música de cine ha sido algo muy, muy orgánico en mi vida, entonces pues de algún modo yo mismo me empujaba a intentarlo, pero a veces sí es verdad que te sientes un poco intruso y piensas que alguien podría aportar una sensibilidad mejor que la tuya y un conocimiento mejor que el tuyo, pero bueno, hasta ahora lo he intentado y parece que ha salido. No te ha salido mal, además lo del intrusismo y las críticas, hijos, siempre van a hablar, esto es así, así que mal no te ha ido, desde luego, porque es una música maravillosa en todas tus películas. Ay, tengo aquí una cosa que me van a regañar ya porque tal, pero suena el título de Home Come High. Home Come High. A ver, no, suena en los otros, dices. No. Esto es sobre los otros, pero un título, Home Come High, o Ravi Sharma Shankar y Talat Reki. Pues un plagio absoluto que te han hecho los de Bollywood. ¿En serio? ¿Ah, sí? Sí. Ni idea. Que es muy habitual en Bollywood plagiar. Debería ser como una especie de elogio, porque solo plagian los éxitos absolutos, tipo pues, El Padrino y E.T. y cosas así muy... Y entonces parece ser que han hecho un remake de los otros calcao, pero desde luego ni te han pedido derechos de adaptación ni absolutamente nada. Eso hay que verlo, eso hay que verlo. Nosotros a veces cuando teníamos los dobles de luces y ensayábamos los movimientos, decíamos, habría que hacer una película solo con estos planos, ¿no? La versión un poco barata de los otros. No sé si cantarán o no, se pegarán, ya sabes que en Bollywood todo canta y luego se pegan y el cine aplaude y van allí con la familia y comen y cenan, pero bueno, habrá que verlo. Habrá que verlo. Bueno, muchísimas gracias Bien. por haber estado aquí, para compartir esta película. Gracias. Ha sido un placer teneros aquí. Gracias a vosotros también